bueno, sí, sí. Repetir ahora, Solange. A toda puchaina. Programa a toda puchaina. Porque bueno, vinimos de las pibas de Permitime Dudar y ahora las tenemos acá a Valen Cabrera y Jazz Reynoso, que bueno, también nos traen cositas para debatir, problematizarnos, discutir, pensar, reflexionar. ¿Cómo andan, muchachas? Muy bien. En esta mañana, un honor estar de vuelta en los estudios de Emilio Jamaita Curi. Hace mucho que no veníamos. Sí, la verdad que sí, se extrañaba. Yo tengo la voz deteriorada desde la última vez que estuve acá, pero la verdad que hace mucho que no estábamos y con ganas. Así que un placer, aparte con Solange y con la Delphi Venecia acá en el piso. Es cierto, alto equipo. Venimos nos hicieron pensar mucho, la chica de Permitime Dudar, de reflexionar, así que, y nos imaginamos que ustedes también. Así que arranquen tranquilos, nosotros les seguimos el paso, la oyentada, póngase atenta también. Sí, de hecho veníamos escuchando la radio y fue como, bueno, 2 columnas seguidas de mucha reflexión y análisis de las subjetividades. Bueno, así bien. que seguiremos en esta. Pero bueno, hoy, si querés, arranca Yasminel. Sí, hoy traemos el miedo como para también tirar algunas puntas. O sea, nosotros siempre partimos en nuestra columna de tratar de traer algunas problemáticas actuales para pensar la configuración de la subjetividad en estos tiempos en Argentina. Y hoy nos planteamos como un poco abrir el debate acerca del miedo como ordenador social e instrumento de la crueldad. También de ahí el grab de este miedo no podrá borrarnos, porque también un poco nuestra columna, lejos de un planteo derrotista, también se trata de valorizar un poco las cosas que también devuelven un poco la esperanza ante tanta incertidumbre y banalización de la palabra política en la sociedad actual. Así que nada, un poco partiendo desde esa base, con la Vale también tratamos de hacer un poco de un planteo interdisciplinario, partiendo del trabajo social y de la psicología, pero también tomando a varios autores, y en ese sentido, bueno, medio como que volver también sobre las bases de la primera columna y sobre lo que fue ordenando nuestras columnas en lo que fue ATP, que es, bueno, qué es lo que está presente hoy en día en el tejido social, en el desgarro de ese lazo social que se encuentra tan perjudicado. Bueno, y en ese sentido un poco el miedo también viene de la mano de la incertidumbre y de los discursos de odio, y nos parecía importante también pararnos a pensar un poco cómo también se nutren mutuamente y cuál es la antítesis de eso, y por eso también vamos a cerrar un poco la columna concluyendo con algunas reflexiones sobre la marcha de la resistencia que fue la semana pasada. Sí, ahí, bueno, un poco lo decía Jazz, pero bueno, el miedo como esta emoción política, porque digo, nos atraviesa a todos, a todas y a todes, pero hoy está siendo pregonada desde el gobierno nacional, como en otros momentos de la historia de nuestro país. Digo, y viene justamente de la mano como difusora de esta crueldad, de esta violencia, ejercida desde el Estado Nacional y legitimada para si se puede decir, hacia abajo, digo, por todos los hechos que vemos que están sucediendo en nuestra sociedad desde el primer momento en el que asumió Javier Milei. No porque no sucedieran antes, sino porque tiene que ver justamente con una definición política de instalar justamente en este caso lo podemos decir miedo, desconcierto, para legitimar prácticas económicas, digo, porque hay un trasfondo también de todo esto que siempre intentamos analizar la realidad no solamente desde lo abstracto, sino justamente desde lo que sucede de hecho, que bueno, claramente ese miedo que intenta paralizar muchas veces lo logra, o al menos logra justamente esta confusión, digo, de la sociedad entera acerca de lo que está pasando. Un poco lo charlábamos hoy con Jazz, pero hay una cuestión de qué es lo cierto, qué es lo falso, que de repente el presidente es un estafador serial y pareciera que es absolutamente normal, digo, como un montón de cosas que se tienden a naturalizar, que bueno, un poco en esto de develar de dónde viene ese miedo, quién lo pregona y cuál es ese objetivo, cuál es el interés básicamente que viene detrás de esa emoción que se usa como un instrumento de la política, que no es nada novedoso lo que estamos diciendo, digo, a través de la historia, digo, del mundo. El miedo fue justamente una manera de dominar o de condicionar al otro a hacer ciertas cosas, como por ejemplo, digo, todo lo que tiene que ver con los discursos de odios, con la estigmatización al otro, digo, el otro como el enemigo. Bueno, un poco es el afán de la columna o de este momento, reflexionar acerca de esa emoción que muchas veces intenta omnibularnos, pero que muchas otras veces también hemos y somos parte del miedo como una puerta también, o como una salida, digamos, hacia otro proyecto o hacia otra cosa, digo, como el miedo como una oportunidad. A eso vamos también, ¿no? Sí, y además también como
en un contexto actual tan crítico como el que tenemos, en el que pareciera que se puede hacer cualquier cosa y todo es válido y todo corre, también como anteponer a que en el último tiempo en nuestro país, desde que asumió el gobierno de Milei, no solamente que se han visto tipo en el pasaje de los discursos de odio a la acción concreta de llevar una acción violenta, sino también en el que se está desmantelando concretamente el Estado y que ese miedo es parte inherente de que se puedan llevar a cabo esas políticas. Digo, en una semana en la que hay miles de medidas de fuerza concretamente, después también se encuentra con que eso no está difundido en ningún lado, no se sabe bien en dónde queda toda la información porque es todo muy rápido y un constante bombardeo de noticias de mierda concretamente, en la que no tenés la capacidad de reaccionar si se quiere a todas. Claramente como militante política organizadas hay otro posicionamiento, pero después también en el común de la sociedad se pierde un poco qué es lo que pasa en la cotidiana y de dónde viene esa incertidumbre y ese malestar generalizado que está presente. Esto del miedo como potenciador de la acción o como inhibición completamente y de replegamiento individual es un poco la tensión que venimos a traer en esta columna. Como, bueno, ¿cuál es la particularidad de la subjetividad que se construye a partir del miedo como presente y como reforzante del lazo social? Y ahí un poco como claramente me meto en mi terreno, que es el psicoanálisis. Bueno, nada, primero que nada aclarar que estamos trayendo mucho a Freud, pero en realidad tomamos a Freud porque es la base de todos los desarrollos psicoanalíticos de después y hay como cosas claves que nos parecía importante traer hoy. Y hoy trajimos lo que es básicamente la definición de la angustia social, que Freud en su segunda parte de sus escritos hace una nueva reversión de la angustia y dice que hay distintos tipos de manifestaciones. Hoy vamos a tomar la angustia social, que dice que él la postula como que es una angustia que se desarrolla a partir de el miedo a la pérdida del amor. Y esto también se lee en clave de, bueno, cómo se configura ese sujeto que entra a tener un yo formado con lo que es el complejo de Edipo y con las construcciones de los diques anímicos que para Freud son el asco, la moral y la ética. Bueno, como también el sujeto a partir de ese miedo a la pérdida del objeto de amor no toma su acción como lo que está mal, sino que lo que está mal es si la autoridad se da cuenta que la acción que estoy haciendo está mal. Entonces, a partir de ahí, el sujeto entra por un otro, porque ya sabemos de que, nada, el planteo del psicoanálisis es que el sujeto nace desválido, hay un otro que lo introduce dentro de lo que son los cuidados, y después por lo que ellos nos van a decir en el discurso. Bueno, cómo las configuraciones sociales se ven atravesados por esa introducción a la cultura. ¿Qué cultura tenemos en la actualidad para pensar cómo se forman subjetividades, ya sea de niñeces o ya sea de nosotros permeados por el lazo social? Bueno, un poco como eso, de la angustia social presente también claramente en este contexto y como también, de nuevo, volviendo sobre lo mismo, como potenciador o paralizante de la acción colectiva e individual. Porque también un poco... cuando pensaba la columna me acordaba de nuevo de nuestra primera columna que planteábamos como la subjetividad en torno a procesos históricos y sociales, pero también a constitución psíquica individual. Cómo ese tejido se entrelaza para dar una respuesta a las presentaciones actuales de los malestares. Bueno, y ahí un poco se desencadenan un montón de cosas, pero me parece que es importante también empezar a parar un poco la pelota y estos términos abstractos bajarlos un poco a cómo se materializan en la cotidianidad, porque si no quedamos hablando de angustia social y pareciera ser que no está presente, pero la angustia social puede ser en un montón de casos generar inhibición y el replegamiento individual, o sea, digo como, bueno, no me interesa ya construir con el otro porque creo que es el causante de mis males, el miedo al otro, el otro se construye como adversario, como enemigo y no como alguien potenciador de mis cualidades individuales o subjetivas. Bueno, un poco también el desafío, o sea, acá nos vamos con muchos desafíos de esta columna, pero un poco el desafío es, bueno, invitar de nuevo a construir y a repensar categorías que son claves para este momento. Después la Valen ahora va a desarrollar un poco más sobre lo que es el miedo en contraposición de la libertad y la democracia y todo, pero como que también sin perder de cuenta las singularidades que están presentes dentro de lo colectivo, porque también ahí es un poco el desafío a construir algo superador y una síntesis colectiva. Sí, que me parece que es un poco el clima de época donde el otro día escuchaba la columna de Permitime Dudar, más que nada sobre lo que decían la calle virtual y hablaban de esta cuestión de
bueno, veo que se está prendiendo fuego la Patagonia y me indigno y me enojo y me hace sentir mal y estoy en mi casa y capaz estoy a 2.000 kilómetros y estoy como re angustiado por todo lo que está pasando, pero veo que puedo, por ejemplo, mandar plata a un alias o lo que sea y digo, bueno, puedo hacer esto y chau, y listo, y ya me desentendí y ya hice algo por este momento, digo, como una cuestión individual, o también, no sé, alguien me manda un alias trucho, entonces digo, no, a veces esta época es terrible, son todos unos hijos de puta, no mando nada, no hago nada, listo, quiero hacer algo bueno y al final no puedo porque estamos en una época de hijos de puta, y después está el otro que dice, bueno, no sé, me junto con 40 personas y hacemos una actividad y juntemos algo y mandamos todo y nos aseguramos que llegue, digo, como en una época donde es muy fácil recibir un estímulo y la primera respuesta sea la indignación y me quedo en mi casa o es mucho más fácil o está mucho más al alcance o está mucho más lejos de la mano si se quiere pensar acciones colectivas para la angustia tan generalizada que hoy lo vemos, que lo hablamos siempre con respecto a la cantidad de psicólogos que hay, o sea, que atención psicológica que hay en la Argentina, de suministros de medicamentos psiquiátricos y demás, que también tiene que ver con en parte ese ascenso con esta cuestión de una angustia generalizada que a veces aparece tratada como problemática individual, como si no hubiera nada en el contexto que llevara a que todos estemos más tristes, más preocupados, más angustiados y más en crisis, si se quiere. Sí, y que ahí hay algo que lo trajimos en otras oportunidades, pero es esto de despatologizar también, digo, las angustias, las tristezas, en este caso el miedo, porque si hay algo que nos propusimos también en esta columna es, bueno, hablar de la politización del malestar, en este caso podría ser la politización de la emoción del miedo, y en ese sentido eso es lo que podría llevarnos hacia pasar de la queja a la protesta, digo, un poco también trayendo a Ulloa, pasar de, bueno, esto está mal, a justamente, bueno, no caer en la parálisis o en la pasividad de no se puede transformar, porque digo, es un tiempo en el que es muy fácil pensar que las cosas son estáticas o son así, hace tanto que no se pueden cambiar. Bueno, hay momentos que nos parece que son bisagra, digo, lo vimos y tuvimos nuestra columna antes de la marcha del 1 de febrero, digo, que en los que hay una respuesta justamente a ese miedo, porque es lo que charlábamos, como puede ser paralizante, como también puede ser una oportunidad, como lo hemos visto a lo largo de nuestra historia, para la acción y para la acción transformadora. Y en ese sentido, nosotras tomamos un poco el planteo de Han. Han es un psicoanalista surcoreano que tiene un nombre bastante particular y difícil de pronunciar, pero bueno, básicamente Han en el último ensayo que escribe, que es... no sé si decir optimista, porque no sé si es una palabra como para aplicable al planteo, pero básicamente habla un poco de la esperanza, ¿no? Y habla de justamente esta cultura del miedo que se impone para dominar, digo, estas subjetividades. Bueno, si nosotros estamos intentando analizar cuáles son las subjetividades que se configuran, bueno, claramente el miedo y la angustia tienen un lugar preponderante en esas subjetividades y que cuando son cooptadas, digamos, por los intereses del poder más deshumanizante, se canalizan justamente en ese odio y en esa crueldad que tanto criticamos y que tanto signa este periodo de la historia, ¿no? Entonces, el planteo que hace este psicoanalista el año pasado, digo, también mirando al mundo en cómo se está configurando y todo lo que siempre discutimos acerca de cuáles son, las ultraderechas, cuáles son las expresiones justamente de esto que se viene acumulando hace mucho tiempo y que se viene preparando hace mucho tiempo. Él habla básicamente primero de cómo la Big Data y las redes sociales y todo lo que también discutimos en torno a la vertiginosidad de los hechos afecta y reproduce más fácilmente el miedo, ¿no? Y el miedo justamente hacia el otro y hacia la construcción de un otro como un enemigo, y esto de lo paralizante. Pero también lo interesante del planteo, que él habla de que, bueno, este miedo lo cooptan las ultraderechas y lo logran, digamos, sobre todo también en las juventudes, digo, como que tienen ahí una incidencia particular. Plantea que es una amenaza para la democracia y eso nos parecía interesante también para traerlo justamente de la mano de la Marcha de la Resistencia que se llevó adelante del viernes al sábado, 24 horas, digamos, de la Ronda de las Madres, el emblema, digamos, también de nuestro país, porque hay un planteo, y después vamos a pasar a leer algunas partes del documento, pero hay una cuestión de que esto es una amenaza hacia los consensos que logramos construir. Digo, ¿por qué el miedo es una amenaza contra la democracia? Porque no permite la libertad. Y Han hace ese planteo, digo, la libertad es incompatible con el miedo exacerbado que nos quieren generar, porque justamente eso te deja por fuera, digamos, ya sea en la atomización, digamos, de una sociedad
o ya sea reproduciendo acciones que no tienen que ver, digamos, con la humanización del otro, con la construcción colectiva, con el proyectarse junto a un otro, con tener un horizonte. Entonces ahí es cuando dice, bueno, la síntesis de este momento será entonces creer en la esperanza justamente como conductora justamente de esos otros proyectos. Parece abstracto, pero no lo es cuando la esperanza se hace cuerpo, digamos, y se hace justamente resistencia en acciones como la que vivimos el viernes y el sábado, que al menos, digo, como militancia la creímos muy emocionante, y una cuestión también de esto, de volver a apropiarse del espacio público, que también, digo, quieren que tengamos miedo. Porque también lo charlábamos, digo, el protocolo antipiquete de Bullrich, en el primer momento en el que se decreta, es una cuestión de, bueno, tengan miedo, disciplinemos a la sociedad de que hay un otro que no va a poder expresar cuál es su posicionamiento, porque él es un terrorista, él es o sea, una cuestión también muy conducida por la xenofobia, por el clasismo, digo, por quién es el sujeto que se apropia de la calle. Y bueno, justamente esa esperanza, creemos que también este viernes y sábado hubo algo ahí de movimiento, nuevamente la sociedad argentina demostrando cómo respondemos a este intento de amedrentamiento permanente y a este miedo que nos quieren imponer constante. Por esto este miedo no podrá borrarnos. Tal cual. No, y también pensaban en esa plaza que un poco lo decía el lunes cuando hablábamos de la convocatoria, eso, volver a estar en Plaza de Mayo, en un lugar público, en pleno Capital Federal, que es el lugar en donde se han desarrollado, se ha implementado el protocolo antipiquete, y ver niños y niñas en la plaza, ¿no? Y eso que me acuerdo el año pasado, no sé, charlaba con algunos compañeros que pensaban, sí, el 24, movilizar con sus hijos, con sus hijas, porque claramente uno no quiere, uno como grande se hace cargo, digo, si van y le pone el cuerpo o digo, tiene posibilidad en todo caso, o no, de correr, de que te tiren un gas. Sí, un niño es otra cosa. Vulnerable. Claro, me parece que lo que tuvo es eso también, como decir, bueno, un lugar en el que eso, además de recuperar una mística de eso, de también sentirnos como, bueno, estamos ocupando este espacio y sin miedo. Más allá de que después, digo, si es otra movilización seguramente vuelve a activarse. Pero bueno, también pensaba eso, ¿no? En lo que implican los ataques, por ejemplo, a las parejas de lesbianas que se vieron estos últimos días. También tiene que ver con eso, ¿no? Con volver esta idea del closet de vuelta, y que digo, tampoco ni siquiera tu sexualidad la puedas vivir plenamente. Entonces sí, ahí hay algo de lo paralizante, y me parece que, bueno, en todo caso ahí la marcha antifascista, antirracista tiene que ver también con eso, con que decir... No, hay ese consenso de al closet no volvemos nunca más, tiene que ver con que, bueno, no vamos a privarnos de salir como vos salís con tu pareja heterosexual de la mano. Me parece que por lo menos ir dejando algunos mojones, ¿no? Cuando todo parece que es una cagada. Sí, y pienso también que quizá lo estamos viendo más a nivel... pueblo en general, pero pienso también en quienes tienen un rol muy importante en estos contextos, que es la dirigencia política, y cómo ya ha permeado el miedo y el disciplinamiento a niveles que yo creo todavía la generalidad no, me parece en una escala muy superior, lo cual es mucho más peligroso, porque si en quienes uno deposita cierto rol de conducción actúa bajo la permanencia del miedo, y digo el miedo en términos personales y políticos, esta cuestión de no se animan a hacer nada porque lo van a perseguir judicialmente, porque sabemos que lo van a amenazar, porque esto, porque lo otro, y que termine muchas veces siendo hasta aceptado o bueno, como aceptado ese acuerdo de... sabemos que que están actuando bajo el miedo, cuando, digamos, siempre hubo una amenaza latente contra cualquiera que se la quiera jugar contra un sistema ya establecido. No es nada nuevo, digo, amenazas de muerte ha habido contra cualquier presidente que ha intentado cambiar las cosas en cualquier parte del mundo, procesarlo judicialmente ha habido son accionares típicos, digamos, pues van encontrando distintos formatos, pero eso siempre ha estado ahí, y me parece que está mucho más o nos damos el trabajo mucho más de reflexionar y cuestionar el miedo como paralizante, más que nada hablo, ¿no?
en muchos espacios, pero no todavía a la dirigencia se le ha hecho un planteo tan concreto de estamos hartos de que sean unos cagones, que me parece que en algún momento esta época también va a decantar en ese reclamo por hartazgo directamente. Sí, un poco justo estábamos hablando con eso hoy, cuando estábamos cerrando la columna con Valen, en esto también de subirse o no a la batalla cultural, digo, claramente hay ahí un factor que también desde lo discursivo y de narrativas, desde todos los frentes se tiene que estar haciendo claramente un llamado de atención y también un poner en palabras que claramente hay cosas que no vamos a permitir. Y después algo que en esto de reapropiarnos del espacio público me parece importante es la parte de la corporalidad. Digo, una marcha de resistencia que duró 24 horas, poniendo el cuerpo literalmente en el espacio público y usando el cuerpo como un instrumento político de, bueno, vamos a marchar, así como surgió, ¿no? También, digo, como reivindicando un método de protesta que se ha usado tipo contra todos los gobiernos que han intentado implementar la crueldad como método y proyecto político. Nada, y que también me parece que siempre un poco como que la reflexión termina llegando siempre para el mismo lado, y es que sin este nivel de incertidumbre, sin este nivel de miedo y sin este nivel de tratar de disciplinar al pueblo, no hay un plan económico de ajuste como el que están llevando a cabo que se pueda implementar. Y que eso también tenemos que tener siempre como en vistas de, bueno, a qué responden todas las acciones. Después sí, también habíamos pensado, o sea, hoy cuando nos pusimos a pensar en el miedo fue como, bueno, todo el desencadenamiento también de sucesos que pasaron durante el gobierno de Javier Milei, que volvemos a lo mismo, no es que no estaban presentes, pero que sí se recrudecen y que además de recrudecerse se pasa de nuevo a una naturalización de la crueldad y pareciera ser en que en este bombardeo de noticias de mierda, vuelvo a decir, constantemente, pareciera que ya estamos inmersos en un nivel de crueldad que parecía no tener un registro de lo mal que estamos, si se quiere, en cierto punto. Esto de los ataques a las parejas lesbianas, también hoy pensábamos mucho en el ataque a la compañera de hijos del año pasado, que si no había disciplinamiento a través del miedo más crudo que ese, yo creo que es muy difícil de pensar, y que también uno siempre está pensando, bueno, ¿hasta qué límite nos van a empujar de violencia y de demás? Y de repente como nos topamos con una sociedad que claramente está totalmente atravesada por un montón de acciones que ya pasan de ser de discursos de odio a ser acciones concretas. Bueno, lo ponemos sobre la mesa. Los invitamos a claramente no naturalizar la crueldad. No, desnaturalizar la crueldad y entender también de que el pase de la queja a la protesta es como la herramienta más sana y colectiva que podemos encontrar en este momento histórico, porque es con un otro en el que advenimos como sujeto y es como un otro en el que vamos a seguir construyendo un horizonte común que va a permitir que no predomine el odio y la violencia, sino que pondere en nosotros sobre el yo. Bueno, completísimo. Cerró ahí con todo. Valen, Jazz, gracias. Como siempre, Gracias no sé si a habrá una ustedes. próxima o será durante el año o habrá participación especial. Tenemos que charlar unas cositas, pero Bien, ok. se vienen cositas viejas, Ok. Estén atentos. Ok, porque recuerden que la semana que viene ya es la última semana de la programación de verano y ya después volvemos con la programación habitual, entre comillas. Ya sabrán las novedades. Por lo pronto, y como todos los días, 12 del mediodía nos vamos a la tanda y ya continuamos.